Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Nayeli y el día de hoy estoy muy contenta de tenerlos nuevamente en mi canal. Hoy la verdad es que traigo un video un tanto diferente, pero también muy interesante. Así que antes de cualquier cosa, antes de que ve y prepárate un café, un té, un rico snack, acuéstate a gusto en tu lugar, siéntate si me estás viendo desde la cocina, porque hoy te voy a contar una historia que tanto si crees o no en los fantasmas, es algo que o sea, es algo que está redactado, es algo que está documentado. Es el primer caso que se conoce que se resolvió gracias a un fantasma. Entonces, agárrate, la historia está demasiado buena. Cuando la vi yo no podía dejar de no traerla aquí porque sé que de repente nos gusta asustarnos un poco. Así que antes de comenzar te voy a recomendar mucho este labial que traigo. Siento que es uno de los más infravalorados en Amazon. Se llama Regal Ruby 034. A ver si enfoca cámara, enfoca. Bueno, ustedes confíen en mí. 034 Regal Ruby de Revlon es estos labiales que te los pones, queda como un gloss. Miren, déjenme lo pongo. Es que ya hice un video grabando. Te lo pones y queda brilloso. Un gloss. Pero conforme pasa el día, te va dejando la mancha del labial. Y se me hace tan padre. Ahorita que ando como en onda más brillosa, la verdad me gusta mucho el color. Siento que se ve muy padre. Te recomiendo así como que el maquillaje sea sencillito para que no compita con tus labios y se genere un equilibrio. Pero cada quien hace su look, ¿va? Entonces, bueno, vamos a contarte el caso de Elva Sona Esther Shu. Esta chica se le conocía simplemente como Sona, así que le vamos a decir ese nombre. Fue el primer caso resuelto por un fantasma. Y bueno, vamos a empezar. Elva Sona nació en 1873. Era la hija más grande de tres y la única mujer. En Green River, Virginia. Su madre era Mary Jane Hester y a la edad de... Ella era una chica, bueno, sus padres se esforzaron muchísimo porque fuera una chica respetable. Sí, no eran muy ricos, pero se esforzaban porque fuera una chica respetable, educada, amable, con buenos valores. Y a la edad de 22 años, ella fue protagonista de un drama muy grande. Este drama fue que quedó embarazada a los 22 años de una niña y sin papá. Y ya saben que para esa época era como, no manches, me da aquí el show. Ella decidió tener a su bebé y todo, pero sí fue algo que la marcó socialmente. A la par que pasaba esto, justo en el verano de 1895, llega Erasmus, es que lo escribí con lápiz, Erasmus Triblin, que se conoce después, era Erasmus Triblin, pero se cambió el nombre. Ahorita vamos a ver por qué se cambió el nombre. Esta persona nació en 1861 y cuando llegó a Green River, él tenía la edad de 35 años. Buenas noches, mis niños, los quiero. Su profesión era ser herrero. Era alto y muy guapo y una persona que no solía pasar desapercibida. La historia de Erasmus, pero que le vamos a decir Edward para ya el resto de toda la historia, es muy interesante. Él contrajo matrimonio en 1885 y tuvo una hija con ella, pero se divorció en el año 1889 y la hija pasó a ser custodia, o sea, a vivir con los abuelos, los abuelos maternos. En 1894 se volvió a casar con una chica de 16 años y él era solo 17 años mayor que ella. Él ya tenía 32 años. De repente duró solo 3 meses casados con esta chica y esta chica falleció en extrañas circunstancias. Falleció al parecer, o bueno, la historia que contó Edward fue que se cayó, se pegó con una piedra y se murió mientras él estaba en el campo. Pero los chismes que corrían en el pueblo, porque claro que llamó mucho la atención este hecho, fue que tal vez él estuviera haciendo algo en el campo y ella hubiera pisado algo y se hubiera resbalado y como que era culpable indirectamente. Por esta razón fue que nuestro querido Erasmus se cambió el nombre a Edward y se mudó a Green River.
a Greenride, y fue cuando llegó justo cuando esta Zona acababa de tener a su bebé, tenía 22 años y él, les digo, 35 años. Empezó él a ejercer de herrero y para nadie en ese pueblo pasó desapercibido, nuevamente por ser muy guapo, por ser muy alto y sobre todo muy amable. Tanto así que nuestra querida Zona se acercó para platicar y conocerlo. Se estuvieron platicando horas, la química y las chispas volaban por ambos lados. Tanto así fue que nuestra querida Zona se regresó, se despidió, fue a su casa, se regresó, volvió con él y se le declaró. Él, encantado de la vida, aceptó ser su pareja y su noviazgo duró solo 3 meses porque después de eso se casaron. Para todos era bastante raro. Esta Zona pasó de ser Zona solamente a Elva Zona Hester Shue, por el apellido de Edward, ¿no? De Edward Shue. Entonces, pues, para todos eran como la pareja top del pueblo, la que más llamaba la atención, porque, pues, era como mostrarle a las personas que el sueño de cualquier chica se podía hacer realidad en cualquier momento y pasar al altar en cualquier momento. Entonces, lo que pasó fue que se mudaron juntos y Edward contrató al pequeño, denme un minuto, al pequeño Andy Jones, que era su vecino, para poderle ayudar a Zona con los quehaceres de la casa. De repente que ir a hacer un mandado, de repente que traer comida de algún lado, para que Zona pudiera vivir más feliz. Entonces Edward se la pasaba trabajando todo el tiempo de sol a sol para poder traer mejores ingresos a casa. Y ante los ojos de la sociedad, esta pareja era la más idílica, ¿no? Pasaron 3 meses cuando el pequeño Andy ya se había acostumbrado a la rutina del hogar, a la rutina de la pareja. Él se paró de su casa, fue como siempre de costumbre a mediodía a llegar a la casa de Zona para trabajar y tocó la puerta y nadie la abría. Volvió a tocar y nadie la abría. Volvió a tocar una tercera vez y nadie la abría. Entonces corrió y le dijo a su mamá que nadie la abría. Fue su mamá y con ayuda de, no sé, algunas pinzas o algo, abrió la manija de la puerta y se vio a lo lejos Zona tirada en el piso. Para esto, Edward le había pasado a decirle a Andy que por favor no se demorara, que fuera si se podía antes, porque probablemente su esposa pudiera necesitar algún favor en especial. Llega la vecina, encuentra a Zona y la vecina a lo lejos se veía como la falda un poco desacomodada. Intuyó que algo no estaba bien, corrió a avisarle a Edward, que fue el primero en llegar a verla, y también corrió en avisarle a las autoridades. Para cuando llegó la policía y llegó ¿cómo se les dice? Estas personas, los que evalúan a los muertos para saber si les voy a poner aquí la palabra, pero saben quién es. Esas personas que llegan a ver por las causas de muerte de la persona que está ahí. Para cuando llega esta persona, Edward ya había movido el cuerpo, ya lo había lavado, ya lo había acomodado y ya lo había cambiado. Esto era bastante extraño por muchas razones. Todos saben que no se deben de contaminar las escenas del crimen, porque pues se pueden perder las pistas y saber qué fue cuál fue la causa de muerte. Pero lo segundo era que por tradición la familia, las mujeres de parte de la novia o del fallecido, eran quienes se encargaban de lavar el cuerpo para que éste pudiera ser velado y posteriormente enterrado. Aún así, esta persona, se me olvidó el forense, insistió en que tenía que revisarla para dar fe de la muerte, de la causa de la muerte. Y de mala gana Edward aceptó. Cuando el doctor el médico forense empezaba a querer examinarle algo, este Edward se ponía a llorar, a gritar como loco, a decir que no iba a poder vivir sin Zona, que el corazón se le estaba partiendo y 1000 cosas más bastante extrañas. Y esto era cada vez que quería mover un poquito de la falda, ya gritaba, amenazaba incluso con desmayarse. Estresó tanto al doctor que terminó diagnosticando a Zona con la muerte del sueño eterno. Era como se le refería entonces a las personas que morían por paros cardíacos. Entonces, bueno, pues hasta ahí dan el dictamen, están velándola
y de repente llega la mamá de Zona, esta Mary Jane, y se queda viéndola y ve que trae una bufanda en el cuello. Y pues es demasiado extraño que un cuerpo esté vestido, ya que no es tan cálidamente, no sé, tan para el frío, ya que pues no está vivo, ¿no? Y la madre le pregunta a Edward, oye, ¿qué onda? ¿Por qué trae una bufanda? Y le contesta a Edward, es que era la favorita de Zona. Y estoy seguro de que ella habría querido irse al más allá con ella puesta. Esta historia no se la traga para nada Mary Jane, y también nota que debajo del cuello de Zona hay una manta que hace como de soporte. Sin decir nada, toma como recuerdo esa manta y se la lleva a su casa, recuerdo de su hija. Pasa todo, la entierran y así, y Edward empieza a tener una vida normal, como antes, sí trata como de mantenerse un poco triste a la vista de los demás, pero sigue haciendo su vida. Al contrario de Mary Jane no se podía sacar de la cabeza que algo no estaba bien, que algo le había pasado a su hija, y cuando se decide a lavar la sábana, porque pues había estado en contacto con el cuerpo y todo eso, en lugar de irse blanqueando con el jabón y así, se empieza a teñir de rojo. Mientras más la lavaba, no solo ella, sino sus ayudantes, la sábana se teñía más de rojo cada vez. Esto lo interpreta a Mary Jane como una señal de que algo no anda bien, y durante 40 días le ora a Dios para que le permita ver el fantasma de su hija y que le diga por fin cómo fue su muerte. 40 días y 4 días después se aparece Zona, el fantasma de Zona, y por 4 días le cuenta cómo estuvo su muerte. Le contó detalles que Mary Jane no podía saber, como por ejemplo que Edward en realidad no era amable, no era alguien muy pacífico, sino que se enojaba fácilmente y que le había llegado a agredir físicamente, que la razón por la que murió fue que esa noche ella había preparado de desayunar lo que era una mermelada, y había cortado frutas y le tenía así como que un buquete de frutas, pan tostado, mermelada, leche, jugo, y él se molestó tanto porque no había carne que la estranguló totalmente hasta romperle la tráquea. Y para hacer hincapié, el fantasma en que le habían roto la tráquea lo que hace es girar la cabeza. Cada vez que le contaba eso a la mamá le giraba la cabeza porque ella lo comenta muy segura. Entonces ella le hace sentido todo lo que le está diciendo el fantasma y comienza a contar esta historia a los vecinos, mostrando la sábana como prueba. Y los vecinos, que sabían que eran unas personas de bien, respetables y todo esto, empiezan a creerle y empieza a correrse la voz lentamente hasta que llega el juez y le piden que por favor reabra el caso contra Edward, que porque la muerte no fue tal cual él la dijo. El juez ya había dictaminado, o sea, sí lo intentó abrir, pero se había dictaminado que Edward era no culpable porque la evidencia era muy circunstancial. Estamos hablando del testimonio de un fantasma. Pero se empieza a investigar el pasado de Edward, se dan cuenta de la desaparición o de la muerte misteriosa de la segunda esposa, y gracias a ella es que se puede abrir el caso. En el juzgado se le había prohibido a Mary Jane contar acerca de la historia del fantasma porque no querían que quedara como una loca y que perdiera credibilidad, cosa que usó la defensa de Edward intentó usar eso para poder hacer quedar precisamente a Mary Jane como una loca. La mandan al estrado y le empiezan a preguntar sobre la historia del fantasma. Mary Jane la cuenta 1, 2, 3 veces, tal cual la primera vez, al derecho y al revés, tan segura que lejos de lograr que las personas del jurado y la gente la vean como una loca, todos le creen, sin duda. La fiscalía muestra también la sábana como prueba, y se lleva de testigo también al perito, al forense que le hizo la autopsia, y él no le queda más remedio que confesar que efectivamente se apresuró en su dictamen porque el hombre no lo dejaba trabajar. Con esto, el juez da la orden de ir a ver el cuerpo de Zona y efectivamente se dan cuenta que la tráquea está rota. Entonces, la sentencia a este hombre en aquel entonces era la pena de muerte, pero debido a que pues todo el testimonio había sido gracias a un fantasma y todas las circunstancias atenuantes que tenía, se le sentencia a cadena perpetua. La gente de Green Rider, enojada y ofendida por lo que había hecho, van a su casa a quererlo linchar.
pero una persona le da aviso al sheriff y pues este hombre se muere en la cárcel. O sea, en realidad no lo alcanzaron a linchar, tristemente. No sé si decía afortunado o tristemente. Pero quedó asentado en que el fantasma fue quien ayudó, el fantasma de la víctima fue quien ayudó a resolver su propio caso. Cuando yo estuve viendo esto, yo decía, se los tengo que chismear, está demasiado interesante, pueden buscarlo en internet, pueden buscar datos y comentarme si es que sienten que algo más me faltó. Si les gusta este tipo de historias, coméntenme aquí abajo porque yo encantada de traer más. Son de las que traía en mi canal secundario, pero como no he tenido tiempo de ser tan constante ni siquiera aquí, he decidido mudar mi canal secundario aquí. Así que va a haber historias de terror, también va a haber chismes, va a haber cosas de maquillaje. Esperen muchas cosas nuevas pronto. Y pues yo les mando un beso bien grande. Los veo prontito en un siguiente video. Los quiero. Bye.